En los interminables y polvorientos pasillos de un castillo que parecía abandonado hacía miles de años, se refugiaba una bestia, un hombre maldito por una bruja, quien había sido el más apuesto de los príncipes del reino. Hoy era una criatura cubierta de pelo negro, largo, sucio, y ropas que eran ya harapos malolientes. Las paredes escondían también los fantasmas de quienes fueron sus empleados, sus sirvientes y muchas víctimas inocentes que se habían acercado buscando refugio a causa de una furiosa tormenta o una nevada que parecía desatada por la ira de los ángeles. Lo que encontraron dentro solo fue una muerte horrorosa, causadas por los colmillos y las garras de la bestia. La historia parecía repetirse una tarde en la que un hombre, huyendo del viento tempestuoso, logró colarse a su jardín trasero, donde las rosas blancas crecían salvajes con una hermosura casi irreal. Recordando lo que su hija menor le había pedido, tomó una cortándola cuidadosamente. El hombre lo ignoraba, pero la bestia lo vio desde arriba. Mucho antes había sentido un aroma distinto en el lugar, y los aromas nuevos significaban peligro casi siempre. A toda velocidad se lanzó sobre el hombre, que no había tenido tiempo de reaccionar. Al ver esa enorme boca amenazando con comerlo de un bocado, solo atinó a suplicar por su vida, diciendo que si lo dejaba ir, él mandaría a una de sus hijas para que tomara su lugar. «Vaya cobarde», pensó la bestia, pero terminó aceptando. La carne de una doncella sería mucho más tierna que la de un viejo. Le dijo que su hija tenía que llegar antes del anochecer del otro día, o iría a buscarlo al pueblo, matando a todos los que encontrara. El hombre corrió tanto como pudo, volvió a su casa, casi sin aliento, y cuando se recuperó, habló con sus hijas. Esa misma noche, la menor y la más hermosa de las tres, quien había pedido la rosa a su padre, se ofreció a ir, a pesar de las negativas de éste. La insistencia y las lágrimas lo convencieron. Si bien había prometido eso a causa del miedo, el miedo mismo le hizo hablar con sus hijas. Si esa bestia llegaba al pueblo, sería una brutal masacre. En el castillo la criatura tuvo un sueño intranquilo, en el que era perseguido, convirtiéndose él en la presa. Pero no pudo ver quién o qué era lo que lo seguía. Al día siguiente, el clima se mostró hostil desde el amanecer. Los vientos fuertes que no cesaban traían consigo nubes preñadas de lluvia. Al mediodía, las gotas empezaron a caer a un ritmo marcado por los truenos que hacían vibrar la tierra y los rayos que iluminaban el cielo por breves instantes. Cuando el sol comenzaba a ocultarse, la bestia, desde la ventana más alta del castillo, vio a una joven cubierta con una gran manta negra, montando un caballo gris que venía a gran velocidad. El equino bufaba y resoplaba por el esfuerzo, pero al menos estaba muy cerca ya. Rápidamente, él bajó y esperó a que golpearan la puerta. Minutos después, el llamador de hierro, antiguo ya, resonó en todo el lugar. Abrió la puerta en el instante exacto en el que un rayo partía el cielo en dos, iluminando con su luz el semblante de la joven. Su belleza enmudeció y calmó a la bestia en un parpadeo. La ira que sentía, el enojo y la triste soledad que guardaba en su interior, se vieron quebrados por una luz de esperanza. La joven se presentó como bella, diciendo que era la hija del hombre que se había atrevido a meterse en su jardín y tomar una de sus rosas. Dijo que había sido idea suya y que por eso le pareció lógico que fuera ella quien tomara el lugar de su padre. Sus ojos azules, su largo cabello color chocolate y la figura de sus facciones la hacían ver hermosa. En la frente, justo en medio de ambas cejas, tenía un pequeño lunar en forma de estrella.
A la bestia le pareció que las líneas eran demasiado perfectas para ser solo un lunar, pero no le dio mucha importancia. Esa noche, ambos cenaron a la luz de las velas. Ella cocinó con lo que él cazó fuera, y luego durmieron frente al hogar, cada uno en un enorme y mullido sillón. Pasando días y noches juntos, ambos se conocieron aún más. La bestia le contó sobre su maldición, que le provocaba una ira ciega, hambre voraz y sed de sangre. También provocaba que cada tiempo de vida que le quedara a todas sus presas serían transferidos a él. Así, si a un animal le quedaban 2 o 3 años de vida y era asesinado por la bestia, estos años eran pasados a la criatura. Por ello, la bestia tenía más años de los que podía recordar. Bella también le contó que había sido maldita al nacer por una hechicera que pretendió a su padre al enviudar, luego de que su madre muriera luego del parto. No podía sentir amor por nadie, no intensamente, o podría despertar algo muy malo en ella, y justamente el lunar era la prueba de la maldición, ya que allí fue donde posó su dedo la hechicera. Eso sin contar que ciertos días del mes debía encerrarse, sin comida ni agua, por lo menos 2 o 3 días. Él supuso que eso se debía a los días del periodo, y no le prestó mayor importancia. Luego de un mes casi, en el que ambos se acercaban más y más, Bella se encerró, como le había pedido, sin agua ni comida. Estaba encerrada en una de las últimas habitaciones del castillo, y la puerta cerrada con un enorme candado de hierro forjado. Durante ese tiempo, la bestia sintió miedo. Los sonidos que la joven emitía no eran propios de una doncella de tal belleza. Le erizaba los pelos del cuerpo, los chillidos partían la noche y varios cristales se rajaron por lo agudo de cada alarido. La última noche, la gruesa puerta de roble fue sacada del marco debido a tremendos golpes dados del interior. Bestia no aguantó y abrió el candado. Lo que vio dentro no lo pudo asimilar hasta muy tarde. Bella estaba cubierta en una manta, con su cabello tapándole la cara. Se la oía sollozar y pedirle a alguien o a algo que parara. El suelo estaba cubierto de cadáveres y partes de ratas, insectos y pájaros. Los dedos de la joven, al igual que su cara, tenían rastros de sangre. Al bestia acercarse y tratar de verle la cara, Bella movió la cabeza y por un instante él vio algo espeluznante. Las puntas del lunar de su frente se extendieron y dividieron la cara de ella en varias secciones. Parpadeó incrédulo, y al volver a verla, Bella estaba igual que siempre. ¿Lo había imaginado debido a la falta de luz y los cabellos en la cara de la joven? Posiblemente. ¿O no? Los meses pasaron, y el castillo poco a poco recobraba la vida habitual que tuvo en sus mejores días. Bestia había vuelto a vestirse bien, con los trajes proporcionados por Bella, y Bella aprendía a cazar desde pequeños animales primero y más grandes luego. Su mayor presa fue un alce de casi 300 kilos. Luego de haberlo cocinado, pusieron la cornamenta del animal en una de las paredes de la sala como trofeo. Sin notarlo, ambos se estaban enamorando, y era peligroso. Las nevadas de diciembre en el castillo eran tremendamente copiosas y abundantes. La nieve caía por días enteros, a veces semanas, pero a ellos poco les importaba, mientras tuvieran leña y carne. Eran felices, obviando los días del mes en los que Bella se encerraba. Cierta noche, entrada a la madrugada, Bestia la vio destapada. Se acercó sin hacer mucho ruido y con cuidado la arropó nuevamente. Con sus garras tomó uno de sus mechones de pelo y lo corrió de su cara. Se veía tan serena y hermosa. Quiso besarla. Se acercó. Tuvo miedo. No lo hizo. Volvió a acercarse. Tomó valor y la besó. Eso la despertó. Bella vio a la bestia cambiar de forma.
encogerse. El pelo le cubría todo su cuerpo, caía al suelo en grandes mechones. Sus ojos pasaron a ser verdes y su fisonomía volvió a ser la de hacía muchos años. Habían roto su maldición gracias al beso furtivo que le dio. Un beso sincero, de amor puro. Bestia pasó a ser ese apuesto príncipe que alguna vez fue. Pero Bella, de cada uno de los 5 vértices de su lunar, salió una línea que dividió su cara en 5 partes. Ella se paró desesperada, se llevó las manos a la cara y le dijo a quien fuera Bestia que corriera, que se escondiera lo mejor que pudiera, que se salvara. La cara de Bella se abrió como una flor sangrienta, roja y cubierta de afilados colmillos. Sus delicadas uñas pasaron a ser garras y la piel de sus brazos y espalda se erizaron. Lo que Bestia había visto aquella noche era real. La maldición de Bella la convertía en una criatura salida de las entrañas del infierno mismo. Sus alaridos ensordecieron al joven, y al pararse para correr, perdió el equilibrio para terminar cayendo de bruces. La criatura aullaba. Se había desgarrado las ropas y corría en su búsqueda. Bestia entendió aquel sueño. Ella lo perseguía y lo había acorralado. Quiso gritar, hacerla entrar en razón, pero de nada servía. Al primer intento, Bella le aplastó la garganta con sus manos. Lo único que salió de la boca del joven fue sangre y sonidos guturales. Quiso tocarla, pero ella le rompió ambas manos. Ahora, la única función de sus dedos era la de enviar señales de dolor a todo su cuerpo. Bella lo levantó y lo arrojó contra una de las paredes, donde colgaba la cornamenta del alce que ella misma había cazado. Los cuernos penetraron su piel y sus órganos vitales. Estaba ya casi muerto y en shock, pero antes de sentir los colmillos clavarse en su piel, de sentir cómo esa flor sangrienta se cerraba sobre su cabeza, supo que el amor que sentía Bella por él era intenso, verdadero. De otra manera, esa metamorfosis a la que estaba atada nunca hubiera ocurrido. Por ello, también Bella pasaba esos días sola. Trataba de controlar sus sentimientos y controlar a la criatura que moraba dentro de sí. A la mañana siguiente, todas las rosas blancas del jardín del castillo presentaban un húmedo color carmesí. Ahora, otra bestia habitaba en el castillo. Siempre creí que mi tía era algo muy malo. Un cuervo, un ave de mal agüero, un buitre. Ella vivía en nuestro terreno, en un campo que mis abuelos le habían legado a mi madre. Mi padre le había hecho una pequeña choza para que pasara ahí los últimos años. Ya tenía alrededor de 85 años y vivía con nosotros desde que había cumplido 70. Siempre estuvo muy arrugada, encorvada, casi ciega y con 2 o 3 dientes en toda la boca. De piel grisácea, unas uñas largas, joyas de fantasía en su cuello cubierto de colgajos, sus muñecas y anillos en sus dedos que seguramente pesaban la mitad del total de su peso. Se vestía con vestidos viejos, comidos por polillas, algunos rotos, y que olían a naftalina y humedad. Nunca salía de su casa, y cuando lo hacía para venir a la nuestra, siempre traía malas noticias. La primera desgracia vivida fue la muerte de mi padre al terminar de hacer la choza para ella. A veces aparecía con la noticia de la muerte de alguna de las vacas, otra la muerte de un familiar. Siempre eran desgracias. La última vez que vino fue para avisarnos de las lluvias que se aproximaban. Entre mis hermanas y mi madre reforzamos la casa. Terminamos cuando los vientos de agua se estaban haciendo más fuertes y el cielo se ennegrecía en las primeras horas de la tarde. Fueron 3 días en los que el viento y la lluvia no dieron tregua. Varias gallinas y 2 patos habían muerto, y una de las 2 vacas que teníamos al parecer se estaba enfermando. Pero lo más lamentable de todo fue que mi madre había salido a llevarle comida a mi tía, y al volver se había caído al resbalarse con un charco de barro. Estuvimos al menos 10 minutos bajo la lluvia. Se había lastimado la rodilla,
y al mojarse tanto cuando volvió ya estaba con el cuerpo frío. Entre mis hermanas y yo pudimos vendarle la pierna y darle algo caliente para que tomara. Al día siguiente, don Luis, el médico y curandero del barrio, la vio a mi madre y dijo que tenía principio de neumonía. Nos dijo que teníamos que darle mucha sopa y nos dio una crema para curarle la pierna. Y antes de irse, nos preguntó quién vivía en el rancho de atrás. Le dijimos que mi tía, que era una mujer mayor y casi una ermitaña, que cada vez que salía solo traía malas nuevas. Don Luis nos preguntó, ¿y no les parece raro que siempre que aparezca pase algo malo? Es como si ella atrajera la desgracia. La próxima vez que pase algo, llámame, piba. Puede que me equivoque, pero tu tía tiene algo malo. Y se fue antes de que oscureciera más. 2 semanas después de la visita de don Luis, mi madre no mejoraba. Al contrario, cada día estaba más delgada. Comía menos y tenía la piel tan reseca que parecía papel viejo. Mi tía se presentaba cada día con la excusa de ver cómo estaba mi madre, y a ella se la notaba más vivaz, más animada. A mis hermanas y a mí nos resultó raro, y hablamos con don Luis. Él nos dijo que mi tía era un parásito, se estaba alimentando de la vida de mi madre, y faltaba poco para que le quitara lo último que le quedaba de vitalidad. Asustados, le pedimos consejo. ¿Qué podíamos hacer ante tremendo suceso? Estábamos tan sorprendidos como incrédulos, pero don Luis no nos mentía. Lo supimos en su mirada. Fuego, piba. Esperen a que su tía, o lo que sea esa cosa, se duerma. Van callados y le prenden fuego la casa. Si no, va a ser tarde para tu mamá y para ustedes. El corazón se me aceleró y tuve miedo, pero supe que era la única solución. Nos fuimos de la casa de don Luis. Al volver, mi tía estaba sentada al lado de mi madre, con una mano entre las suyas y los ojos en blanco, mirando hacia arriba. Mi hermana menor la vio y corrió a separarlas. Sin darnos tiempo a nada, la tía se fue por la ventana. Mi madre apenas respiraba. Nos miramos entre las tres y acordamos con una mirada decidida que esa noche iba a terminar todo. Eran las 2:30 de la mañana. Nos acercamos lentamente y empezamos a rociar querosén y el aceite de las lámparas que teníamos alrededor de la casa. Tuve un momento de flaqueza al prender el fósforo que iniciaría todo, pero sabía que alguna forma, que si no lo hacía, mi madre iba a morir antes del amanecer. Solté el trozo de madera, cayó al suelo y el fuego cobró vida. Rápidamente envolvió toda la casa y las lenguas de fuego se elevaban más y más arriba, consumiendo todo, insaciable. De pronto escuchamos gritos, chillidos ensordecedores. Nos abrazamos y por la ventana vimos una figura que luchaba por salir del fuego. Tenía varios brazos finos y largos pelos que se estaban quemando, y sus huesos huesudos no llegaban a destrabar el pestillo de la ventana. Finalmente cayó al suelo sin dejar de chillar. Las tres nos quedamos mirando el fuego. Las ventanas estallaron y el techo se derrumbó. Cuando amaneció ya el fuego se estaba extinguiendo y solo quedaba una montaña humeante de brasas, vidrio y maderas. Volvimos a mi casa y vimos mucho mejor a mi madre. Había recuperado el color y la respiración era normal. A la mañana siguiente, cuando nos dispusimos a limpiar los escombros del incendio, encontramos el cadáver. Tenía 6 brazos. La cabeza quedó con la boca abierta en un grito eterno, y en el abdomen, donde deberían estar sus órganos, solo había un bicho de al menos unos 20 centímetros. Un parásito. Mi madre en una semana ya estuvo tan activa como siempre. Una noche, mientras cenábamos, le contamos lo que hicimos, y entre llantos nos disculpamos por ello. Ella solo nos dijo que tenía alguna sospecha sobre eso, porque el día que tuvo el accidente, creyó ver a la tía subida al techo, con ojos amarillos muy brillantes, y que justamente eso la hizo caer. Usted es tranquila, ella ni siquiera era su tía de verdad, solo una mujer que conocí hace mucho, y que la mantuve porque siempre pensé que no le quedaba mucho de vida. Eso nos alivió bastante, pero mamá nunca supo lo que encontramos entre los escombros.
Nosotros tampoco supimos lo que era en realidad. Volví a casa luego de una fiesta con amigos. Llovía tenuemente y el sendero por el cual viajaba se encontraba a oscuras, apenas iluminado por las luces de mi coche. Me reía solo recordando lo que había pasado en la fiesta y lo bien que la pasé. La música suave creaba una atmósfera tranquila en la noche. Pronto amanecería y mi cama me esperaba para un merecido descanso. De pronto todo se tornó raro. La música entró en interferencia y las luces se hicieron aún más tenues. A lo lejos divisé una figura moviéndose torpemente. Aclaré un poco y mientras llegaba, distinguí que esa figura era una niña con una mochila algo grande. Caminaba de forma dificultosa, en parte por la lluvia y en parte, al parecer, por el peso de la mochila. Frené hasta quedar a su lado, bajé la ventanilla y dije: «Hola, ¿no es algo tarde para andar por aquí?». Ella respondió con un susurro apenas audible: Tengo que llevar a mi hermanito al hospital. ¿Me ayudas? Necesita que lo arreglen. Estábamos jugando y de repente no volvió a hablar. ¿Me ayudas? Estaba algo confundido por sus palabras y por la forma en la que me pedía ayuda. No notaba nerviosismo en su voz. La lluvia comenzó a caer más fuerte. Se levantó un viento tan cruel que hacía silbar a los árboles. ¿Quieres que los lleve? Puedes subir y vamos a buscar a tu hermano. Él está aquí. ¿Me ayudas? ¿Dónde?, respondí, aunque intuía su respuesta y eso me asustaba. En mi mochila. ¿Me ayudas? Se la quitó y la volteó. Por primera vez vi su cara al abrirla. ¿Me ayudas? Sus ojos se clavaron en los míos. Su piel estaba desgarrada y su carne en un estado de descomposición muy grave. Su pelo rubio aún se distinguía y algunos mechones se pegaban a su carne. Dentro de la mochila estaba su hermanito, decapitado y con su cuerpo lleno de clavos. Mi corazón se detuvo y mi sangre se heló. Escapé acelerando a toda velocidad, pero al mirar al retrovisor los veo a ambos en el asiento trasero. ¿Me ayudas? Dijeron al unísono. Perdí el control y el coche se chocó contra un gran árbol. Sentí cada hueso romperse por el impacto y mi cara astillarse por los vidrios del parabrisas. Ahora, mientras espero la muerte, te suplico, me